Hola a todos y a todas. Bueno, le he cogido un poco de afición a esto de los relatos cortos y como no tengo muchas cosas que hacer tampoco, os traigo otro hoy, abundando un poco más en el tema de las casas encantadas o las casas muy antiguas que tienen fantasma. Todas las casas antiguas, ya os lo digo yo, y muchas o algunas de las modernas tienen más gente de la que creemos. Bueno, este es un relato donde se abunda sobre eso y desde un punto de vista un poco más literario, poético, una visión, si queréis, decimonónica, romántica del siglo XIX. O al menos a mí me suena eso. No, tampoco lo inscribe dentro de un periodo determinado de la historia ni del tiempo. Así que es una casa antigua, ¿verdad? En el campo, cerca del mar, en fin. Ya veréis que es muy interesante y que, lógicamente, pues hace referencia a todas, o intenta trazar qué piensa él sobre qué es una casa encantada exactamente, ¿no? En el relato. Es un relato de Thomas Ligotti, del mismo libro que estoy contando, que estoy relatando los últimos, ¿verdad? Se llama Noctuario, relatos extraños y terroríficos. Se titula La casa espectral. Y bueno, pues lo titula así porque efectivamente hay espectros, pero sobre todo Thomas Ligotti aquí lo que quiere decir es que tampoco nos obsesionemos mucho con una casa encantada, sobre todo si es nuestra, si nos ha tocado en una herencia, si nos ha tocado vivir allí en un determinado periodo de tiempo, porque realmente al final todas las cosas que ocurren en una casa encantada son problemas de la casa encantada. Quien está loco o quien está loca es la casa encantada, no sus víctimas, entre comillas, ¿vale? Entonces, sin más, paso a relataros este cuento corto, La casa espectral. Uno puede estar solo en la casa y, sin embargo, no estar solo. Hay tantas habitaciones, tantas galerías y misterios, tantos lugares donde un silencio peculiar resuena con secretos. Todos los objetos y superficies de la casa parecen oscuramente vibrantes, un medio para acercar inquietudes distantes que se sienten pero no siempre se ven o se escuchan. Candelabros polvorientos levantan un remolino en el aire, las paredes se ondulan formando relieves de filigrana, sucios retratos se estremecen dentro de sus marcos dorados, y aunque la luz en la mayor parte de la casa se ha estancado y convertido en una neblina color sepia, sigue siendo una neblina en fermentación, una aura juguetona que envuelve este museo de trémulas antigüedades. Así pues, uno no se puede sentir del todo a solas en esta casa, especialmente cuando se trata de un apartado edificio que cuelga en el mismo borde de la tierra y sobrevuela un océano frígido. Por una de las ventanas altas hay una vista de la costa, desapareciendo en aguas grises y turbulentas. Las ventanas más bajas de la casa se abren a las susurrantes profundidades de un jardín desde hace tiempo descuidado y lleno de maleza que brota en las prolíficas marañas. Un estrecho sendero atraviesa esta caótica exuberancia y acaba al borde de un denso bosque avivado por un suave pero perpetuo viento. Océano, jardín, bosques, los alrededores poseídos por una turbulencia visible que se hace eco de las invisibles turbulencias en el interior de la propia casa. Y cuando la noche enmascara los movimientos de este paisaje, son las estrellas las que se estremecen alrededor de una lívida y palpitante luna. Sin embargo, se puede no creer que haya un intercambio de influencias entre la casa y el mundo a su alrededor, pero sigue habiendo una presencia que invade cada estancia como si no existieran paredes que la dividiesen. En el momento en que se llega a semejante casa, algo parece moverse al fondo de sus escenarios,
una compañía oculta de la que se ignora su naturaleza. Ninguna paz puede instaurarse en estas habitaciones, a pesar de permanecer solitarias en su propio vacío, abandonadas en sus sueños sin sueños. Durante las mañanas más inocentes y las tardes más despejadas, perdura una especie de agitada sacudida de las apariencias, una torpe o experta fusión con la fachada de los objetos. De noche una marea de sombras invade la casa, sumergiendo las instancias en una oscuridad que otorga una mayor libertad a estas caprichosas maniobras. Y puede que haya cierta habitación en la mismísima cima de la casa, una habitación donde se pueda sentir hasta qué punto la casa ha penetrado en una hacienda bastante más grande, un paisaje sin límites por arriba ni por abajo, una arquitectura infinita cuyo interior es tan tortuoso y vasto como su exterior. La habitación es larga y amplia e incluye una hilera de puertas dobles de lado a lado de una de las paredes. Puertas que conducen a un estrecho balcón desde el que se contempla el océano y directamente arriba el cielo. Y cada puerta está hecha con una serie de cristales abriendo la estancia a las imágenes del amplio mundo allá afuera y permitiendo la menor división posible entre ellos. No hay lámparas que funcionen en este cuarto, así que sin duda comparte los estados de luminosidad del día o de la noche desde el otro lado de las ventanas. Si se descubre este lugar cierta tarde nublada, uno puede instalarse durante interminables horas en un apartado cuarto del que cuelgan las propias nubes y envuelto en un tenue crepúsculo. Y sin embargo la habitación parece absorber toda la profundidad que el día ha perdido, mientras que el cielo ha quedado enmarcado en un bajo techo de suaves nubes grises. Los oscuros rincones y sombríos muebles se expanden hasta espacios inmensos, enormes pozos y hondonadas que se pierden en la distancia. Ciertamente, los ecos que se escuchan deben de estar resonando fuera de este cuarto, que amortigua los movimientos con su gruesa alfombra profusamente estampada, sus sillones mullidos y su laberinto de mesas, arcones y armarios de oscura y sólida madera. Porque en este escenario constreñido emergen ecos que solo un vacío de dimensiones sobrenaturales podría crear. Sin embargo, al principio pueden sonar como un gemido reverberante de las nubes en las que dormita una tormenta, y entonces parecen imitar el siseo del océano arremolinándose abajo sobre la resquebrajada tierra. Pero lentamente los ecos se diferencian de estos sonidos naturales y adquieren su propia voz. Una voz que alcanza increíbles distancias, una voz cuyas palabras se pierden su estrato de sentido, una voz que se disuelve en suspiros y sollozos y locuras balbuceadas. Cada hornacina, cada forma, cada sombra del cuarto es elocuente con esta voz, y la atención de uno puede distraerse con este extraño soliloquio, esta música asombrosa. Y así puede que uno no perciba que, cuando la tarde se acerca a la caída de la noche, hay algo más presente en la habitación, algo que ha sido sustraído de la vista y espera alzarse a modo de revelación como el grito en la garganta de uno. Los efectos de tales fenómenos pueden ser bastante severos, dejando a sus testigos en la peligrosa orientación entre dos mundos, uno de los cuales impone su locura y sus misterios sobre el otro. Sentimos la proximidad de una oscuridad que sobrepasa la razón terrenal, de una tierra críptica de sueños cuyas sombras se entremezclan con las nuestras, insuflando su intensa vida hacia la tierra sin aire de lo mundano. Durante un tiempo nos conformamos con residir dentro de ese crepúsculo metafísico y morar en la profundidad de sus tonalidades. Durante largo tiempo exasperados por preguntas sin respuestas, por respuestas sin consecuencias, por verdades que no cambian nada, aprendemos a embriagarnos del propio ambiente de misterio, de olor de lo desconocido. Estamos extasiados por las sutiles esencias y temblorosos reflejos de lo imaginable. Al principio no es nuestra intención buscar orden entre la locura o dar un nombre a ciertos misterios,
no nos ocupamos de crear un patrón de extrañeza en esa casa. Lo que buscamos, en toda su pureza primitiva, es la compañía de lo espectral. Pero finalmente, como si estuviéramos poseídos por algún instinto mortal, sucumbimos al espíritu de la intriga e intentamos encontrar un enfoque cotidiano de las glorias amorfas que hemos heredado. Somos como el hombre que, por legado del destino, se instala en otra casa vieja, una muy parecida a la nuestra, tras pasar una breve temporada en la cavernosa y elaborada soledad del lugar, se transforma en un espectador de extrañas visiones y sonidos. Luego comienza a dudar de su cordura y finalmente huye de las sombras acechantes, buscando refugio en una ciudad cercana. Allí, entre la buena sociedad de los ciudadanos locales, averigua toda la historia de la casa. Parece ser que hace mucho tiempo tuvo lugar allí una tragedia, un melodrama irreparable que se ha continuado representando muchos años después de las muertes de los actores involucrados. Otros que vivieron en la casa presenciaron los mismos sucesos espeluznantes, y su huésped más reciente se siente profundamente aliviado al saberlo. La fe en su buen estado mental ha quedado triunfalmente restaurada. Es la propia casa la que está loca. Pero este hombre no necesitaba ser así reconfortado. Si el drama espectral pudiera ser rastreado hasta sus últimos orígenes y otros hubieran sido espectadores de ello, esto no garantizaría que cualquier testimonio sobre la casa no estuviera marcado por la locura. Más bien sugiere un trastorno, una conspiración de la sinrazón que involucra a una pluralidad de lunáticos, un delirio que abarca el pasado y el presente, casas y mentes, los aislados claustros del alma y los interminables espacios fuera de ella. Y es que somos los espectros de una locura que nos sobrepasa y se oculta tras el misterio. Y aunque buscamos sentido por innumerables habitaciones, lo único que llegamos a encontrar es una voz susurrando desde un espejo en una casa que no pertenece a nadie. Bueno, hasta aquí el cuento. Qué grandes verdades se dicen en este pequeño relato, ¿verdad? Un poco las casas nos acompañan en todas nuestras... de todas estas cosas por las que la vida nos azota, ¿verdad? Intentamos recomponernos dentro de nuestras casas o de otras. Intentamos buscarle sentido a las cosas que nos ocurren, pero al final las casas tienen su propia vida, ¿verdad? Y se compone de todos esos acontecimientos que han ido ocurriendo a lo largo de la existencia de la propia casa. Y van dando cabida, lógicamente, pues a un montón de espectros, porque las casas no sobreviven. Es decir, pensar que cuando vosotros muráis, muy probablemente en el 90% de los casos, la casa donde estáis viviendo va a seguir todavía otro montón de años más después de que hayáis muerto, ¿vale? Desde ese punto de vista no poseemos nada. Lo oí el otro día en un programa sobre relojes, ¿no? No sé qué marca de relojes era, de lujo, ¿no? Pues quizá Jaeger-LeCoultre o Audemars Piguet. Tienen un lema, creo que era Audemars Piguet, donde decía que tú no posees el reloj, tú pagas por él, por supuesto, y pagas mucho, pero no lo posees, simplemente lo cuidas hasta poder legárselo a tu hijo o a tu nieto quizá, y a ellos les ocurrirá lo mismo, solo que lo habrán obtenido gratis, ¿no? En fin, bueno, con las casas ocurre algo similar. Los muebles que hay en ella, la mayoría no nos dicen nada porque son muebles utilitarios, son cosas que van y que vienen y que incluso pues con el paso, eso sí, nosotros lo sobrevivimos a ellos, con el paso del tiempo pues tenemos que cambiarlos, los reformamos, etcétera. Yo tengo una serie de muebles que he ido cambiando, etcétera, pero hay otros que no. Y sobre todo en las casas muy viejas que pertenecen a ancianos, que a su vez han pertenecido otra vez a muchas personas. Yo me acuerdo de la casa de mi abuela, de una de ellas, porque mi abuela vivió en 2 o 3 casas,
yo creo que en 3, aunque yo conocí 2. Bueno, pues en la última tenía un espejo de estos de pared, pero de estos que estaban inclinados hacia adelante, o sea, estaban colgados de la pared, pero no paralelos a la pared, sino que estaba ligeramente, o no tan ligeramente, inclinado hacia adelante, ¿no? Saliendo de la pared, ¿no? Con lo cual tú te veías como desde arriba, ¿no? Era como torcido, ¿no? Porque además el espejo estaba colgado alto. Te veías alto y como mirando un poco en oblicuo, ¿no? Por ese efecto. Y a mí me parecía un espejo que tenía vida propia, ¿eh? De hecho, mi madre me decía que no lo mirara mucho, que si miraba fijamente al espejo aparecía el demonio. Bueno, serían supersticiones, supongo, ¿no? O no tanto. Entonces, bueno, pues en ese sentido las casas tienen vida propia, pero el autor nos advierte en este cuento que tampoco le demos demasiada importancia, porque si es que al final, precisamente atendiendo a esto de que nosotros al final no tenemos nada, no heredamos nada, no, en el fondo no poseemos nada, porque nacemos desnudos y morimos desnudos, ¿no? No se ha visto nunca un camión de mudanza siguiendo a un funeral, un coche fúnebre. Entonces, bueno, pues todo se queda aquí. Lo único que nos llevamos al otro mundo es lo que aprendemos. Quedaros con esto. Solamente nos llevamos al otro mundo lo que hemos logrado aprender, los conocimientos que hemos adquirido y un poco, bueno, pues nuestro desarrollo moral y espiritual, que en el fondo también es otro tipo de conocimiento, ¿no? Es decir, que bueno, pues las casas con todos sus espectros, yo creo que nos ayudan un poco a centrarnos en nosotros mismos, ¿no? A encontrar precisamente ese punto de vista más espiritual, ¿no? Más reflexivo, más melancólico, si queréis, sobre todo las casas antiguas de pueblo, donde estamos de vacaciones, no tenemos nada que hacer, tenemos más tiempo para reflexionar y para leer y para meditar y para, bueno, pues una serie de cosas que a medida que nos hacemos viejos yo creo que tenemos que ir insistiendo más en ellas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, como decía uno de mis maestros, Fernando Sánchez Dragó, al final nos tenemos que morir. Y esa es la pregunta que hay detrás de todas estas cosas, del misterio y de todo esto, ¿no? Es decir, nos tenemos que morir y no sabemos cómo vamos a morirnos, y no sabemos qué hay después, y no sabemos qué va a pasar y cómo vamos a atravesar ese portal, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, todas estas cosas al final creo que con más fracaso que acierto nos ayudan por lo menos a centrar el problema. Yo luego ya a resolverlo yo ya lo veo más difícil, pero por lo menos nos ayudan a centrarlo, ¿no? Y bueno, pues con esto espero que os haya gustado el relato y la pre y post charla, y nada, pues creo que este formato le estoy encontrando yo un cierto... me mola, no sé si queréis dar vuestra opinión, me lo dejáis en los mensajes y yo por supuesto la leo atentamente y contesto a todo el mundo, ¿no? Eso, creo que pocos mensajes me habrán quedado sin contestar, si es que me ha quedado alguno, así que pues espero que os haya gustado y hasta el siguiente.